Ya. Estimados y amados hermanos de esta familia tan bella Manaí, me es un gusto poderles saludar a través de este medio, aunque sea la verdad, y reciban un cordial saludo de parte de la pastora, mi esposa, y espero que aún en medio de estas circunstancias esté disfrutando a su familia y juntos disfrutando también de la palabra de Dios, con los devocionales que hemos estado enviando día a día, ¿verdad? Y que sean de bendición para cada uno de ustedes. Y en este día estaremos tomando la Santa Cena, pero no sin antes ver un poco acerca de este acto tan solemne, ¿verdad? Que muchas veces, aún como creyentes, desconocemos sus bases, su contexto. Y quisiera comenzar hablando acerca de ella, y haciendo mención que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la mencionan, ¿sí? Y aún Pablo les habla de ella a la iglesia de Corintio. Le menciono Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, y aún Primera de Corintios 11 mencionan este solemne acto que llevamos nosotros a cabo, ¿verdad? Y quisiera comenzar hablándote a través de preguntas lógicas. ¿Cuándo se instituyó, sí, la Cena del Señor? Y recuerde que la fiesta de Pascua, ¿sí?, y que el propósito mayor también de la Pascua era recordar lo que Dios hizo para rescatar a su pueblo de Egipto, y expresar gratitud por ello y pensar en el rescate futuro que realizaría el Mesías a este pueblo, ¿verdad? Y quiero que nos situemos, quiero llevarte un momento al contexto de la cena judía en la Pascua, porque ellos tenían rituales. La cultura judía era de muchos rituales, y incluso para las cenas familiares había rituales, pero yo quiero hablarte específicamente de esta cena que celebraban ellos, que es la Santa Cena, ¿verdad? Y primero que nada quiero decirte que tomaban la cena, ¿sí?, en la noche entre el 14 o el 15 del mes de Nisan, que es marzo o abril, y se juntaban en grupos de al menos 10 personas. Y eran miembros de la misma familia o amigos. Y el ritual de la cena, ¿sí?, consistía en que en la cabeza de la casa daba gracias por la fiesta y por la primera copa de vino que eran servidas a todos. De hecho, incluso se servían 4 copas en esta reunión. Y después de ello servían las hojas verdes de ciertas verduras, hierbas amargas y puré de frutas con vinagre. Y dentro de este tiempo recitaban la historia de la Pascua y cantaban salmos, algunos salmos como el 113, el 114, el 115 incluso. Y en este tiempo los hijos preguntaban, ¿verdad?, a sus padres cada una de estas ocasiones o la interpretación de cada uno de estos que iban comiendo, ¿verdad? Las hojas verdes de algunas verduras, las hierbas amargas y el puré de las frutas, ¿verdad? Y sobre el pan sin levadura y sobre las hierbas amargas, todo esto preguntaban en medio de esta cena los hijos. Y es conforme se fue pasando esta enseñanza de la Santa Cena. El pan sin levadura significaba su prisa en salir, y no había tiempo para que la levadura tuviera efecto en este pan, ¿verdad? La fiesta de Pascua, hermanos, iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La primera solo duraba un día, y era el momento en que se sacrificaba el cordero, ¿verdad? Mientras que la segunda duraba 7 días. Y eso lo encontramos en Levítico 23, del 5 al 6. Y dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura.
Entonces vemos que una era a los 14, ¿sí? Y la otra comenzaba a los 15. O sea, quiere decir que nada más la Pascua duraba un día y enseguida comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significado? Ambas fiestas se celebraban juntas, hermanos. Y por esta razón podemos encontrarnos que los evangelistas se refieren a veces indistintamente a esta semana como la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura, y a veces entramos en cierta confusión con eso, pero la realidad es que lo manejan de esta manera por lo pegado que estaban. Realmente una fiesta solamente era de un solo día, ¿verdad? Que era a los 14 días en el mes de Nisan, ¿verdad? Concluyendo en este punto, la cena de Pascua, en la cena de Pascua Jesús tomó el pan y el vino, y ahí es entonces donde les dio nuevos significados, instituyendo lo que conocemos como la cena del Señor, ¿verdad? Entonces fue más cerca del año 33 después de Cristo, ¿sí? Donde el Señor en su última Pascua instituye la cena del Señor, ¿verdad? ¿Y qué significado tiene la Santa Cena? El significado, ¿sí?, de la Santa Cena del Señor, quiero decirte que Cristo usó la cena para ilustrar que su muerte en la cruz iba a ser como el sacrificio del Cordero. Así como la Pascua les recordaba la salvación de Egipto, que Dios logró con el sacrificio del Cordero, ¿verdad? Asimismo, la cena del Señor les recordaría la salvación de todos los pecados de la humanidad, y que esto Dios lo lograría por el sacrificio de su Hijo. Y es por eso que Jesucristo es también conocido como el Cordero Inmolado, ¿verdad? Entonces, en la última cena, Jesús cerró la época de los sacrificios de los animales en Israel, e inició la época en que su sacrificio se aplicaría para siempre a todos los hombres. Y eso es algo tan maravilloso que podemos encontrar en la cena del Señor. Lo que estaba haciendo el Señor ahí era algo simbólico, pero que tendría suma importancia, porque estaba a punto de él ser sacrificado en la cruz del Calvario y marcar una historia, dividir el tiempo y darnos salvación a todo el pueblo, ¿verdad? A toda la humanidad. Pero ¿cuáles elementos, sí? ¿Cuáles elementos tomó para representarlo? Y sabemos que fueron dos elementos. El pan, que simboliza su cuerpo, ¿sí? Cristo dijo que el pan era su cuerpo. El verbo, utilizó el verbo ser, que quiere decir representar. Jesús estaba presente físicamente cuando usó tales palabras. Por lo tanto, hermanos, los discípulos no comieron literalmente su cuerpo y ni tomaron literalmente su sangre. El pan representaba solamente su cuerpo, y Cristo usó el verbo ser, ¿sí?, en otros contextos con el mismo significado de representar, hermanos. Como cuando dijo: yo soy el pan de vida. Como cuando mencionó: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera. Estaba utilizando un lenguaje metafórico, estaba llevando y aplicando a cabo las figuras retóricas de las cuales abundan en las Sagradas Escrituras. Cristo no quería decir que literalmente era el pan, Cristo no quería decir que literalmente era la luz, la puerta, la vid, sino que tales cosas solamente representaban un aspecto de su persona, un aspecto de su ministerio, ¿verdad? Entonces Cristo no cambió la naturaleza del pan, ¿sí?, ni la consagró. El Señor comenzó dando gracias, y dar gracias en griego viene de la palabra Eucaristía. Y subrayo este hecho porque muchos han interpretado sin base bíblica que lo que Jesús hizo fue consagrar el pan y el vino, cuando en realidad lo único que hizo fue dar gracias. Lo tomó en sus manos, lo partió y dio gracias por ello. Solo dio gracias por ello, y explicó que el pan simbolizaba o representaba su cuerpo, el cual daría por ellos.
Cristo quería que con el pan se recordara que Él era el Cordero que se mencionaba en Isaías 53. En su cuerpo Dios iba a cargar los pecados de todos. Como sustituto, Cristo iba a recibir en su cuerpo el castigo que el hombre merecía. El otro elemento que toma, ¿sí?, es el vino, ¿verdad? Y simboliza su sangre. El pacto de Moisés, que fue ratificado por la sangre del sacrificio en Éxodo 24, asimismo el nuevo pacto tendría que ser ratificado por la sangre del sacrificio de Cristo, hermano, como lo menciona Hebreos 8:6. El nuevo pacto que Hebreos 8, sí, se encuentra también en Jeremías 31, del 31 al 34. Tal pacto, hermanos, iba a tomar el lugar del pacto de Moisés. ¿Cuál era ese pacto? El sistema de sacrificios de animales, ¿sí? Y prometió perdón de pecados. Pero según Ezequiel 36, 25 al 27, hermanos, el nuevo pacto iba a promover un nuevo nacimiento, hermanos, en que el Espíritu Santo iba a morar dentro del creyente, quien había recibido un corazón nuevo. Así que desde la muerte de Cristo, tal pacto ha funcionado, hermanos, en lo que respecta a las promesas espirituales. Pero el nuevo pacto también prometió la conversión de Israel y prosperidad en su tierra. Pero esas promesas terrenales hechas a Israel van a cumplirse en los acontecimientos futuros. Entonces el creyente que toma la copa está tan solo recordando que Cristo en su muerte inició un pacto nuevo, en el que la persona que cree nace de nuevo y el Espíritu Santo limpia su vida de pecado y mora en él para que pueda obedecer los mandamientos de Dios. A la vez, el creyente está reconociendo que todos los beneficios espirituales del nuevo pacto, hermanos, como el perdón de pecados y una vida nueva, fueron conseguidos tan solo por la muerte sustitutiva de Cristo, hermanos. Tomar la copa expresa entonces una dependencia total en Cristo para el rescate del pecado y su consecuente castigo, hermanos. Qué maravilloso es entonces y qué importancia tan profunda tiene la Santa Cena del Señor. Pero a lo largo de la Edad Media, hermanos, se fue acentuando algunas creencias y pensamientos de que el cuerpo y la sangre literales de Cristo estaban presentes en el pan y el vino, y por lo tanto puede transferir la gracia del Señor y santificar a aquellos que participaban de ellos. Y esto se fue fortaleciendo en el Concilio de Trento. La Iglesia Católica reafirmó estas doctrinas de la Edad Media y ha perdurado hasta nuestros días. Ellos sostienen que en el momento en que el sacerdote consagra los elementos, son realmente transformados en el cuerpo y la sangre literal de Cristo, juntamente con su alma y su divinidad. Y a esto le conocemos, como ya lo mencionaba en algunas predicaciones, se le conoce como transubstanciación, ¿sí? Y que fue uno de los temas más álgidos, uno de los temas que más polémica causaron en la época patrística, en el periodo de la iglesia, de la historia de la iglesia, del 100 al 450 aproximadamente. Y opinando en esto Tertuliano, San Agustín de Hipona, algunos padres de la iglesia, si no es que todos, tuvieron algún comentario acerca de esta condición, ¿verdad? Unos apoyando y otros refutando. Pero primeramente quiero decirte que el Señor empleó un lenguaje similar en muchas otras ocasiones, como ya lo mencioné, en un sentido metafórico nada más, hermanos. En segundo lugar, no debemos olvidar tampoco que en aquel momento estaba celebrando la fiesta de la Pascua y que todo lo que allí había eran símbolos que tan solo servían para recordar o conmemorar la Pascua que sus antepasados habían celebrado antes de salir de Egipto. En tercer lugar, la sola idea de comer literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús había resultado absurda por la razón y repugnante, hermanos, para la experiencia, hermanos, sin olvidar tampoco que un judío tenía prohibido beber sangre, según Levíticos 3:17. Y por último, en aquella noche Cristo estaba presente entre ellos, por lo que necesariamente
entendieron que al referirse al pan y al vino como su cuerpo y en su sangre, tuvieron que interpretarlo de una manera simbólica, como un símbolo de Él. Y tampoco debemos olvidar que la salvación y todos los beneficios de la gracia de Dios nos son dados por la fe en Cristo y en su obra en la cruz, hermanos, y no por comer pan o beber vino. Y esto era tan solo un recordatorio solamente para su segunda venida. Y quiero hablar también de quiénes son los muchos de los que habla Lucas, ¿sí? Por lo que Cristo derramó su sangre. Algunos han interpretado que se refiere únicamente a aquellos que creen en Cristo, con lo que quedaría excluidos los que no aceptan su sacrificio. No obstante, hermanos, la palabra nos presenta a Jesús como el Salvador del mundo y su sacrificio a disposición de todas las personas. Juan 3:16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que es necesario, hermano, que se acerque y que crea para que esa salvación venga a usted, ¿verdad? Y sea partícipe de esa santa cena de verdad y de los beneficios de la gracia de Dios. Y estoy por terminar. ¿Y cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál es el objetivo de la Santa Cena? Si nos trasladamos a Primera de Corintios 11, en Primera de Corintios 11, si me permite, Primera de Corintios 11, 17, Primera de Corintios 11, 17. Perdón, 1 Corintios 11, 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la Santa Cena es lograr tres cosas: recordar a Cristo y los beneficios que proveyó en su muerte, proclamar la muerte de Cristo al explicar el significado de la sangre y el pan, del vino, y el pan, pensar en su regreso, cuando todos van a gozar, nos vamos a gozar del banquete con Cristo en su reino, hermanos. Y que hay que tomar la cena del Señor dignamente, no verla como cualquier fiesta donde nos saciemos con comidas y bebidas, no como una división de grupos: acá están los ricos, acá están los que estudiaron, acá no, porque en Cristo solamente somos un cuerpo. Y hay que tomarla también dignamente, como dice, examinándonos. Y esto no se refiere solamente a que confesemos al Padre los pecados de esa semana, no, sino que las relaciones interpersonales que tenemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia estén en un adecuado orden, que tengamos ese amor fraternal unos con otros. Y la cena del Señor incluyó también una comida normal, como parte del ambiente fraternal que fomenta un compañerismo entre hermanos, ¿sí? Entre el cuerpo de Cristo. Porque así era la manera en que los judíos celebraban esta Santa Cena, hermanos. Esta Santa Cena. Terminaban, la tomaban y después se quedaban a compartir los demás alimentos. Y era algo en lo cual producía gozo y se producía un compañerismo maravilloso. Tres propósitos para concluir. Como conclusión, tres propósitos, hermanos, de la Santa Cena. Los propósitos para tomar la Santa Cena del Señor es recordar con gratitud a Cristo y lo que proveyó para nosotros en su muerte, proclamar la muerte de Cristo y su significado, expresar la comunión y compañerismo y unidad que los creyentes compartimos en Cristo, ¿sí? Y anticipar el regreso de Cristo. Y de esta manera quiero que pasemos a tomar
la Santa Cena, ser partícipes de ella. Si nos situamos en Marcos 14, si usted ahí en su casa, usted toma los elementos, que como usted sabe, jugo de uva y un pedacito de galleta, como ya les habíamos mencionado en días anteriores, y se pone de pie ahí en su casa por solemnidad, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Vamos a quedarnos ahí en Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comed el pan. Asimismo, también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que vivieres en memoria de mí. Así todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomad la copa, por favor. ¿Por qué no inclina su rostro ahí en su casa y le dice: Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho en esa cruz del Calvario, Señor? Por haber instituido esta Santa Cena, Señor. Esta Santa Cena que fue la primera, pero no la última que tomarás, Señor. Porque sabemos que en tu regreso estaremos contigo, Señor, y disfrutaremos y nos gozaremos en ese banquete, Señor, a tu lado, amado Dios. Gracias por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias porque has traído salvación, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que tú eres y por lo que has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo, amado Dios. Por el cuidado que tú tienes con cada uno de nosotros, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Amada familia de Manaí, espero que te encuentres bien. Seguimos comunicándonos a través de las redes sociales y sigue las predicaciones ahí que estamos subiendo, y Dios te bendiga.